Por favor, adelante. Muchas gracias, Regina. Buenos días a todos. Buenas tardes para los que estén en Europa, casi noches. Eh, Este, bueno, Gerardo me pidió, se va a unir, si puede, con nosotros más adelante. Si no, me pidió ahí que lo disculpara, pero bueno, cualquier cosa, ahí por favor me interrumpen, levantan la mano o hacen algo para cualquier duda que tengan. Déjenme tomar el control de la presentación. Ya la tengo. Bueno, hoy es una sesión interesante que yo creo que sirve mucho para los reguladores y los supervisores. Y es un poquito platicar las experiencias, ahora sí que a nivel internacional. Un compendio de cómo se han ido desarrollando los marcos regulatorios y supervisión, y que creo que siempre pueden poner, ser muy buenos esquemas para implementar en nuestros países. Eh, un poco cuál es el mapa de ruta de la sesión de hoy. Pues es nada más recordar ahí un poquito la estructura de los sistemas modernos de regulación y supervisión, algo que ya se ha visto en las sesiones y en los videos cortos que seguramente ya vieron. Luego, nada más ver y platicar sobre el espectro del desarrollo marco, ¿no? Para los esquemas de supervisión y regulación. Y esto va unido junto con la evolución típica que tenemos o que se ha visto en todos los países sobre estos marcos de supervisión y regulación. Y luego, yo creo que dos láminas que son muy, muy, muy interesantes y que creo que van a servir muchísimo, que es nada más, son elementos como algunos bullets para checar algunos puntos, ¿no? Que se deben de considerar dentro de los objetivos y los hitos en el camino. Esos creo que van a servir muchísimo. Y, y- y bueno, ya para terminar. Em, a lo mejor solamente para comenzar es el típico diagrama que tenemos sobre los marcos de estructura típica y que están basados y que todos surgieron a partir de Basilea, ¿no? Donde tenemos los diferentes riesgos de manera horizontal, y estos diferentes riesgos básicamente la manera de enfrentarlos y de supervisarlos es a través de tres pilares, ¿no? El primer pilar, que normalmente lo conocemos como el de requisitos cuantitativos, en realidad es el pilar regulatorio, ¿no? Es el pilar que los marcos de regulación y que después van a utilizar los supervisores, pues van a tener y lo tienen en reglas muy claras, ¿no? Y normalmente es el dato duro, ¿no? La parte cuantitativa, la parte numérica, ¿no? Aquí entra de manera muy directa el capital, y también hay otros elementos que entran dentro de estos requerimientos cuantitativos, ¿no? O sea, el esquema de cómo se consideran las reservas, la parte contable y demás, ¿no? Y luego tenemos el pilar 2, que son lo que normalmente se conoce como los requerimientos cualitativos, que esto es toda la parte que yo diría de supervisión, ¿no? Y sobre todo supervisión interna, ¿no? O sea, es donde tenemos todo el gobierno corporativo, la parte de los auditores, la parte del actuario designado, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el tercer pilar, que es un pilar muy importante, pero que de repente, y sobre todo en países como los nuestros, a veces cuesta un poco de trabajo entenderlo y ver realmente su funcionamiento, ¿no? Que es el de transparencia o divulgación y disciplina del mercado, ¿no? Y este es el pilar que se basa en que, dada la transparencia que deben de tener las compañías aseguradoras, el mercado se autoajusta y lo regula, ¿no? Y vienen ahí consecuencias por parte del mercado y de varios participantes, ¿no? Entre calificadoras, burós
de clientes, etcétera, ¿no? Pero este en realidad es un pilar que yo considero que finalmente debería ser uno de los más relevantes. A veces en nuestros mercados que a lo mejor no están tan desarrollados, pues cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Y es uno de los pilares que a nivel marco se tienen que impulsar en toda la parte de los esquemas de supervisión financiera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura típica. De repente pueden tener a lo mejor algún orden distinto, a algún esquema, pero finalmente son los tres pilares, ¿no? Que es cuantitativos, cualitativos y disciplina de mercado. Y estos tres para los diferentes riesgos. Y aquí un poco los riesgos que son, y finalmente como esto se adoptó de los esquemas de Basilea de supervisión bancaria, pues son todos los riesgos financieros que tenían los bancos, ¿no? Mercado, crédito, liquidez, ¿no? Y luego se incorpora ya con los esquemas de seguros, pues el riesgo seguro, ¿no? Que finalmente aquí entran muchos riesgos que ya es parte de lo que hemos visto a lo largo de estas sesiones. Em, aquí en esta parte de nada más del pilar 3, también es relevante ver qué tanto en la parte de disciplina de mercado y de transparencia. Hay veces que en ciertos países donde se tienen muchas subsidiarias del exterior, se tiene esta transparencia, pero se tiene la transparencia en el país sede de la subsidiaria, no necesariamente donde tenemos las subsidiarias, ¿no? Y esto luego se vuelve también ahí un problema. O sea, sí puede haber mucha transparencia sobre la empresa holding, pero de repente falta la transparencia de las empresas que están en nuestros mercados, ¿no? Entonces, aquí es donde de repente tengo mis dudas sobre este pilar 3, en qué tan efectivo es, aunque conforme vayan avanzando los mercados y van avanzando los países, va a ser cada vez más relevante el pilar 3, ¿no? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, seguimos hacia adelante un poco sobre la historia de los enfoques de supervisión. Y esta historia ya también la hemos visto en diferentes sesiones y en los diferentes eh, videos cortos que tuvieron a lo largo del curso, ¿no? Y básicamente es la historia de un enfoque que es continuo sobre cómo va ido avanzando el esquema de regulación por la parte de capital, ¿no? Y de un capital basado en riesgos. Y aquí, o sea, no es de que haya diferentes modelos, ¿no? Y que se toma alguno que esté ahí en el espacio, ¿no? Sino básicamente se trata de una evolución continua, ¿no? Y entonces empezamos desde un esquema donde había un capital fijo, ¿no? Totalmente plano, ¿no? Y que de repente va avanzando hacia tener un índice donde se dice, bueno, pues cuál es el índice más alto, ¿no? Ya sea el de primas o el de siniestros, ¿no? Y entonces incorporas ahí el capital para el índice que sea más alto, muy al estilo de lo que se tenía en Solvencia 1. Después, a lo mejor va avanzando y entonces ya empiezas a separar los distintos riesgos y entonces vas poniendo índices que se van sumando y después avanza más y te das cuenta de que hay aquí que puedes meter algunas matrices de varianzas y covarianzas, ¿no? Porque hay una diversificación del riesgo y entonces pones un índice que combine los distintos índices, ¿no? Y normalmente se baja o muchos esquemas de supervisión lo reducen con una raíz cuadrada muy al estilo de lo que tenía Estados Unidos en cierto momento, ¿no? Para reconocer esta diversificación. Y luego ya como último esquema, normalmente está la parte esta de los modelos internos, ¿no? Donde ya es un capital basado en el riesgo tal cual, en el riesgo específico que tiene cada una de las empresas, ¿no? Y básicamente este avance que va teniendo los diferentes esquemas de supervisión, pues depende mucho de varios factores, ¿no? Entonces, si vemos la flecha, lo que dicen, yo creo que es relevante, que a lo mejor está un poco chica la letra, ¿no? Pero
los esquemas del capital pues van avanzando, ¿no? Desde uno muy básico hasta más y más sofisticados, ¿no? Mientras van siendo más sofisticados, van siendo más adaptados a los perfiles específicos de las empresas, al perfil de riesgos más específico de las empresas, pero también se requieren más conocimientos técnicos, ¿no? Para que se puedan aplicar estos esquemas que son más apegados al perfil de riesgos, ¿no? Y va muy enfocado hacia el desarrollo de los sectores, ¿no? Y esto es lo mismo que está en la parte de negro, ¿no? Este, pero básicamente aquí es un avance continuo, ¿no? Y donde lo que buscamos es que el esquema del capital, pues sea cada vez más apegado a lo que realmente debe tener cada una de las empresas según su nivel de riesgo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. La verdad es que esto es nada más una recapitulación de cosas que ya habíamos visto a lo largo del curso. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, que básicamente es una encuesta que sería interesante para ver y comentar. No sé si alguien tiene una duda sobre esta ruta que normalmente siguen los países. Si no, pues bueno, tenemos aquí una serie de 3 encuestas, ¿no? La primera encuesta, o sea, básicamente las 2 primeras es sobre lo mismo y es para saber en sus organismos supervisores qué tipo de capital tienen, ¿no? Si tienen un capital fijo, que sea un capital mínimo, si tienen el esquema estilo solvencia 1, donde se tiene un índice que es mayor en base de siniestro o en base a, 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 a a primas, si van sumando diferentes riesgos, si combinan y después toman en cuenta la diversificación o si aceptan modelos internos, ¿no? Y las 2 encuestas están basadas, una para seguros de vida y otro para seguros de no vida. La primera es para seguros de no vida, para seguros de daños, ¿no? Porque es posible que dentro de sus países haya un tratamiento distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la encuesta para llenar. Y este, un poco, no sé cómo puedo ver los resultados de la encuesta o cómo van. Aquí ya lo estoy viendo, Está en ¿no? el chat, Entonces, lo encontrás en el chat. está en el chat, ¿no? Entonces, el Sí, primero hay 14 respuestas, ¿no? Y vemos que básicamente hay un amplio porcentaje, no sé si, creo que es en la primera encuesta, que es para seguros de daños, seguros de no vida, ¿no? Donde sí. tenemos un esquema de un mínimo fijo con el 61%, 60%, por ahí va, entre 60 y 61, ¿no? La Un primera esquema, encuesta, Pepe, la primera encuesta está un poquito más arriba. La está un poco encontrás más ahí arriba. en el chat, sí. Gracias. Hay 22 Todo. respuestas. Ya, perfecto. Bueno, es interesante porque se ve que sí hay diferencia entre vida y no vida, pero bueno, después vemos ese tema. Pero aquí podemos ver, ¿no? Entre las empresas de daños, los supervisores, tenemos 48% con un esquema de un mínimo fijo, de un capital fijo con un mínimo. Luego tenemos el 32%, que es el siguiente esquema, donde tenemos este esquema estilo solvencia 1, ¿no? De un indicador donde te dice mayor entre primas o siniestros. Luego, muy pocas que sean aditivos, es solamente una respuesta, y esto tiene cierta lógica porque muchas veces cuando ya podemos separar entre los distintos riesgos, luego reconocemos aquí que hay una cierta diversificación y entonces va junto con pegado con el combinacional, ¿no? Donde se reconoce este efecto de diversificación y la parte de modelos internos, pues son muy pocos, ¿no?
sea, de hecho, en América Latina, el único país que acepta esto de parte de modelos internos, pues es México, pero aparte, ya les había platicado que sí lo aceptamos, pero no nos encanta y de hecho no hay ninguna empresa que tenga o que haya presentado algún modelo interno, ¿no? Y bueno, para la pregunta 2, que está acá abajo, nada más para ver cómo iba, pues sí, muy similar a lo que les habíamos dicho para vida, con un 60% de mínimo, el esquema de primas y siniestras un 28%, aditivo 3% y combinacional, reconociendo ahí la diversificación de riesgos el 5%, ¿no? Y bueno, lo que podemos ver es que básicamente en la región lo que tenemos es este esquema de mínimo fijo, ¿no? Y entonces, finalmente, esta ruta que han seguido otros países, pues nos da un precedente y nos sirve mucho para saber hacia dónde ir, ¿no? Básicamente puedes ir o paso a paso, ¿no? Poco a poco, un esquema que a veces se conoce como probar las aguas, ¿no? Donde vas metiéndote poco a poco para llegar a un capital basado en riesgos totalmente. O de repente puedes irte y lanzarte y decir, bueno, pues voy a irme con todo, ¿no? Hacia lo más avanzado, ¿no? Y entonces justo aquí viene la tercera pregunta, ¿no? Que si desean hacer cambios en su sistema, ¿no? O si están conformes con el sistema que tienen ahorita. Entonces, no sé si también pueden poner la encuesta, gracias. Bueno, básicamente ya están casi todas las respuestas, son 28, pero por ahí debe de faltar alguien, ¿no? Y lo que tenemos es que el 90%, bueno, ya 32, ¿no? El 91% de los que estamos aquí en la clase sí quieren cambiar, ¿no? Solamente hay un 2% que están conforme a lo que tienen, ¿no? Y un 5% que no está seguro si desean hacer el cambio, ¿no? Entonces, bueno, esto se vuelve muy relevante tanto para los planes de trabajo que están elaborando y que después van a presentar entre esta sesión y la próxima, ¿no? Y esta presentación sobre decir, bueno, pues básicamente todos los países han estado en un nivel, ¿no? Han empezado básicamente en un nivel de esquema mínimo fijo y han ido evolucionando hacia reconocer el capital y tener esquemas de capital más basados en riesgos, ¿no? Un poco más complicados. Aquí Hernán comenta, ¿no? En Costa Rica se tiene un capital mínimo regulatorio, pero el requerimiento de capital se establece con base a riesgos, con porcentajes diferentes dependiendo del tipo de riesgo. Sí, también es muy cierto, ¿no? O sea, de repente se tiene un capital mínimo, ¿no? Que puede ser un capital mínimo pagado, ¿no? Que no hay ninguna empresa que debe estar debajo de ese capital, y luego se tiene el capital regulatorio que ya reconoce los distintos riesgos, ¿no? Y que básicamente puede servir para el modelo esto donde tenemos el capital y si bajan de ese capital basado en riesgos o de ese requerimiento prudencial de capital, pues bueno, se tienen que tomar ciertas acciones, ¿no? Y ya cuando baja del nivel de capital mínimo, pues ya es básicamente la entrada en liquidación de las empresas, ¿no? También se puede establecer ese tipo de esquemas a lo largo, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, lo que podemos ver es que es claramente una necesidad, algo que se espera de los distintos regímenes de supervisión y de regulación, el que vayas avanzando y que vayas ajustándote hacia cada vez un capital que esté más basado en riesgos
y que reconozca todos estos riesgos, ¿no? Y bueno, aquí esta lámina es nada más la evolución de los regímenes de solvencia, ¿no? Y aquí ya viene, ¿no? Donde empiezas con el índice básico de solvencia, ¿no? Y normalmente estás en esa situación cuando va en tu industria, en la región, pues hay una falta de capacidad técnica en la industria y de madurez en el mercado, ¿no? Entonces, básicamente esto también tiene mucho que ver con la sencillez y con la complejidad, ¿no? Entonces, mientras más complejo es el esquema, tú necesitas mayor capacidad, tanto de toda la industria como del propio supervisor, ¿no? Aunque aquí siempre, de repente, digo que a veces hay una teoría en economía que dice las economías del atraso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si de repente a un país avanzado le tocaron ciertos años para llegar a cierto nivel de madurez, los países que a veces vamos un poco más atrasados no nos va a llevar el mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes toda la experiencia que adquiriste de los otros países y puedes avanzar mucho más rápido, ¿no? Y entonces, pues ahorita, por ejemplo, con toda la capacidad técnica que hay en los sistemas informáticos y demás, también se vuelve esta falta de capacidad técnica en la industria, pues también se empieza a romper, ¿no? Y cada vez más las industrias van siendo más y más maduras en nuestras regiones, ¿no? Y bueno, esta evolución de regímenes de solvencia, pues bueno, empieza con el índice básico de solvencia, luego basa o cambia hacia un capital basado en riesgo, ¿no? Que es el enfoque de factores, ¿no? Y bueno, aquí es normalmente cuando existe una capacidad limitada en la industria y madurez en el mercado. Y luego ya cuando tienes una disponibilidad muy amplia y una capacidad técnica en la industria y en el mercado. Y también aquí yo diría que es también un factor importante. También necesitamos la capacidad técnica del supervisor, ¿eh? Es una cosa ahí relevante, ¿no? Es cuando ya puedes ir avanzando, ¿no? Y esta capacidad técnica del supervisor, y un poco yéndome a la experiencia que tuvimos en el caso de México, esta experiencia, esta capacidad técnica la fuimos desarrollando. Ya Norma nos platicaba un poco que finalmente cuando empezamos y cuando se puso la meta de tener el esquema de solvencia 2 en México o algo muy similar, pues bueno, poco a poco nos fuimos capacitando todos en el organismo regulador, ¿no? Y aquí es donde justo entra y se vuelve muy importante las estrategias estas como del access to insurance, ¿no? Que básicamente permiten esta capacidad tanto del regulador y que va aparejado con la capacidad técnica de la industria, ¿no? Este, pero bueno, este es un poco nada más señalar aquí cómo va la evolución de los regímenes de solvencia. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, ¿no? Bueno, vamos aquí a una de las láminas que yo considero que son de las más relevantes, ¿no? Y que yo creo que les pueden ayudar muchísimo para ese 90% que está en el camino de cambiar su esquema, ¿no? En la parte de capital y su regulación en la parte de capital, ¿no? Eh, este es un poco los pasos que se tienen que dar siempre que quieres dar o que quieres ir avanzando o ir cambiando el esquema regulatorio, ¿no? Entonces, el primer paso es la revisión del mercado, ¿no? Y este paso es muy importante. Y yo diría que en todo esto, y es un poco la experiencia que tuvimos en México, es muy importante siempre comunicar y estar en constante comunicación con la industria, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso es la revisión del mercado, ¿no? Donde tienes que revisar qué tipo de mercado estás, en qué tipo de mercado estás, si tienes muchas empresas o tienes pocas, si tienes muchas empresas que son subsidiarias de empresas del exterior o no son subsidiarias, si tienes una gran diversidad en cuanto a tamaños de empresas, ¿no? Que tengas una dominante, una o dos dominantes y el resto son puras chiquititas, si son empresas de nicho o no son empresas de nicho, ¿no?
Y entonces aquí es donde tienes que analizar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas del mercado y cuáles son las direcciones del mercado? También es importante aquí ver qué es lo que esperan, ¿no? O sea, platicar con los propios aseguradores sobre cuál es su perspectiva hacia futuro, ¿no? Este, el segundo punto es crear un caso para el cambio, ¿no? Y aquí es muy importante porque siempre que vayan a hablar de capital o de un cambio de capital, yo creo que va a haber dos posiciones por parte de la industria. Una posición es, ¿quieres que suba de capital? ¿No? ¿Me vas a exigir más capital? Aunque no, aunque al final a lo mejor ni siquiera es cierto, pero esa es la primera idea preconcebida que van a tener, ¿no? Que les quieres aumentar el capital porque tú como supervisor y como regulador, pues te gusta o te gustaría que tuvieran mucho capital, ¿no? Para hacer enfrente a cualquier desviación, ¿no? Pero no necesariamente va a ser esto cuando tienes un capital basado en riesgos. Y entonces, bueno, esa es una de las posiciones. Y la otra de las posiciones que tienen es señalar que no, es que el cambio me va a costar mucho, me vas a exigir mucho, no tengo capacidad o va a ser muy oneroso el poderte dar esta información que quieres, ¿no? Entonces, bueno, es siempre plantear un caso y siempre decir que esto pues, finalmente les va a ayudar, ¿no? Les va a ayudar porque primero les va a permitir reconocer cuáles son los riesgos que tienen y por lo tanto al momento en que reconoces cuáles son los riesgos, puedes hacer y puedes hacer cambios para mitigarlo. Y lo otro es que también les va a ayudar, como toda la estructura financiera, de tener un mejor esquema de capital que les va a ayudar vaya, básicamente a todo el país, ¿no? O sea, finalmente incluso las calificadoras van a estar mucho más a gusto de tener empresas con casos de capital avanzado, ¿no? Eh, aquí Néstor comenta, ¿no? En Honduras las instituciones son del criterio que el capital mínimo es demasiado alto y les impide ser competitivos. Sí, es cierto, o sea, puede ser, ¿no? Y aparte, a lo mejor el capital mínimo, muchas veces uno no sabe o no te acuerdas de dónde salió, ¿no? Pero hay veces que para a lo mejor empresas muy chiquitas puede ser que el capital mínimo sea muy alto porque a lo mejor ni siquiera están tomando muchos riesgos, ¿no? Y entonces es donde de repente dices, bueno, conviene hacer el caso de decirles, oigan, lo que quiero hacer es nada más un capital que realmente esté enfocado a los retos que tú te estás enfrentando, ¿no? Y ya con eso pues bueno, empiezas a tener adeptos, ¿no? Y se necesita mucho el apoyo y caminar en todo este proceso de cambio de capital. Es muy importante caminar al lado de la industria, porque si no, los pasos para atrás pueden ser muy frustrantes, ¿no? Se puede estar muy avanzado y si de repente la industria, porque esto, y lo vamos a ver más adelante, en los últimos pasos, puedes avanzar mucho y de repente la industria, si no está de acuerdo, te lo puede echar todo para atrás, ¿no? Y es otra vez volver o se vuelve muy frustrante el no poderlo implementar. Entonces, bueno, en esta parte de revisión de mercado, es nada más entender la industria, ¿no? Conocer qué tenemos, si ya tenemos la separación entre vida, no vida, cuántos tenemos de vida, qué tan complicado va a ser vida versus daños, ¿no? O no vida. Y luego viene el siguiente paso, que es una revisión, digamos, cualitativa, ¿no? O sea, ya una vez que se entendió el mercado, ¿no? Viene la parte de la revisión cualitativa, ¿no? Y aquí esta revisión de cualitativa es primero como plantear el esquema, el concepto de hacia dónde queremos llegar. Todavía no es poner números ni poner parámetros, ¿no? Es solamente poner el esquema conceptual, ¿no? Decir, oigan, pues, ¿cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos? Entonces, tenemos toda esta serie de riesgos y hay que incorporar toda esta serie de riesgos en la fórmula. Es así como decir, ¿cuál va a ser la fórmula? ¿No? Y aquí necesitamos un consenso por parte de la industria, siempre ayuda, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que estamos todos de acuerdo? ¿No? Si tenemos empresas muy pequeñas que de repente dicen, bueno, tengo muy pocos riesgos, pues a lo mejor les puedes decir, bueno, esta fórmula aditiva, pues no vas a meter todos los riesgos, solamente que te quieras complicar mucho la vida, lo vas a meter.
¿no? Y entonces planteas esta estructura de la fórmula. Y aquí, ojo, aquí es muy importante no meter parámetros, porque cuando empiezan a meter parámetros, sobre todo al principio, pues pueden salir cosas muy extrañas, ¿no? Y entonces cuando se asustan, pero es primero importante poner aquí el concepto de cuál es la estructura que va a ir dentro de la fórmula, ¿no? Este, resaltar áreas importantes para revisión y mejora, ¿no? También es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, si de repente hace falta la estadística, ¿no? Y vamos a llegar a un esquema muy complicado y necesitamos estadística, bueno, oye, pues, ¿saben qué? Vamos a ir avanzando a lo largo de los años, pero para eso también necesitamos la estadística, ¿no? Y necesitamos incorporar esquemas de tener buena estadística, ¿no? Y el otro tema es cuál es el enfoque para el nivel de seguridad al que se apuntará, ¿no? Aquí es importante sí establecer un poco cuál es el parámetro de seguridad que, que, que se va a desear, ¿no? Porque eso es un primer punto de susto, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando apenas iniciábamos este proceso en México, justo con Norma íbamos saliendo de una reunión que tuvimos de la SAL y que tuvimos aquí en México, y me iba comentando de que la gente se quejaba mucho, teníamos el sistema de factores, y el sistema de factores llegaba al 97,5% por ciento de seguridad, y me decía, no, hombre, Pepe, pero imagínate cómo van a aceptar solvencia 2 y para allá tenemos que irnos si va al 99,5, ¿no? Y entonces, pues ahí la gente oía ese cambio y decía, no, si ya es un chorro de capital, y todavía irme más alto, me van a exigir más capital, ¿no? Entonces, y es importante establecer, bueno, no tiene que ver y no esperes el capital, o sea, no tomes una decisión en función de cuál va a ser el resultado, sino se tiene que tomar la decisión en función de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, cuál es el nivel de seguridad que realmente quiero. O sea, quiero el 99,5, o sea, uno cada 200, ¿no? O no, ¿no? Y eso es ahora, también aquí una de las grandes ventajas que tenemos como industria y como región, es que ya es algo que ya está implementado en otras regiones del mundo, ¿no? Y eso siempre ayuda. Bueno, y después de esta revisión cualitativa, donde básicamente esta revisión cualitativa en realidad es poner el esquema tal como lo queremos, y ya empieza aquí, ahora sí, la parte dura y de talacha, ¿no? De poner los números y de poner los parámetros y de ver cuánto implicaría para cada una de las empresas y para cada una de las instituciones, ¿no? Y aquí yo creo que la parte más importante es contemplar el tiempo que se va a requerir para hacer pruebas, ¿no? Para hacer los famosos eh, quizzes, ¿no? O sea, el quiz que es viene de el estudio de impacto cuantitativo, ¿no? O sea, Quantitative Impact Study, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero sí hay que dar tanto decir, bueno, esto lo vamos a probar, ¿no? Y lo vamos a probar para todos, y eso nos va a permitir corregir en el camino, ¿no? Y van a salir cosas muy, muy extrañas al principio, ¿no? Y poco a poco se va a ir corrigiendo, ¿no? Entonces, pero es importante en cualquier cambio regulatorio, sí, dar esta oportunidad de las pruebas, ¿no? Y luego ya finalmente, como último punto, viene el instrumento regulatorio, ¿no? Que es donde plasmas todo lo anterior, ¿no? En una norma y en una ley, ¿no? Posiblemente, o en una circular o en algo regulatorio, ¿no? Y aquí es donde decía que hay que tener mucho cuidado y tener, vaya, toda la industria bien alineada, todos los involucrados que ya estén convencidos del esquema. Porque si de repente trabajaste mucho en todos los pasos anteriores y llegas al instrumento regulatorio y por cierto lobbying o lo que quieran, lo echan para atrás, el desánimo puede ser muy grande, tanto para el organismo regulador y supervisor como para la propia industria, ¿no? Y en los siguientes intentos se vuelve muy complicado porque dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya lo intentamos una vez y no funcionó, ¿no?
Entonces, por eso y yo siempre recalco mucho, es muy importante ir también acompañados de la industria y que inclusive si hay algunas empresas que no están de acuerdo, de repente pueden tener ahí un cierto peer pressure, ¿no? O sea, una presión por parte de, eh, de las otras empresas, ¿no? De que vaya, esto es algo bueno para toda la industria, ¿no? Y bueno, hay ahí en el camino, y es importante ahí siempre tenerlo presente, ¿no? De que siempre van a estar ahí ciertas reglas financieras que incluyen valuaciones de activos y pasivos. Norma, traes la mano levantada, ya me di cuenta. Sí, Pepe, qué bueno. Esto que mencionabas me llamó la atención. Hay que ir de la mano de la industria, pero yo lo que les diría que nos sirvió como gran experiencia fue, primero nosotros como supervisores, haber revisado el mercado, tener con toda claridad cuáles son los riesgos que íbamos a instrumentar. Desarrollamos, vamos a decir, teníamos nuestro primer gran borrador de las fórmulas para nuestro modelo. Y ya que teníamos algo con qué discutir o qué presentarles, íbamos haciendo como, vaya, una serie de sesiones en donde les decíamos, hoy vamos a ver el modelo para calcular vida a largo plazo, ¿no? Y les pedíamos opinión. Realmente era Ujú. tratar de subirlos, pero vaya, nosotros ya teníamos muy claro hacia dónde íbamos. Ese ir, les decía yo, trabajábamos con la industria hombro con hombro, pero nosotros pusimos el primer paper para discusión y ya luego a lo mejor íbamos afinándolo, pero no Sí, sí, hicimos un grupo donde todos entrábamos al mismo tiempo a discutir. Nuestra no, propuesta totalmente ya de era muy acuerdo. clara. Ajá. Y es muy importante porque sí, finalmente hay una cierta resistencia natural por parte de la industria y si no hacemos lo que hicimos de llevar algo ya ahora sí se dice en blanco y negro, ¿no? Pues se pueden hacer pato, ¿no? O sea, y puedes discutir y estar en discusiones interminables, ¿no? Entonces, sí, muy importante la nota, o sea, siempre ser muy transparentes con la industria, pero quien lleva el interés, pues es el organismo regulador y supervisor, ¿no? Y es quien debe de llevar ahí la pluma y poner un poco también los tiempos, ¿no? Porque si no, la industria, como, o sea, sí se puede hacer pato, ¿no? Sí se puede hacer fácilmente. Entonces, sí hay que poner tiempos y decir, bueno, les mando esta propuesta y quiero sus comentarios para tal fecha, ¿no? Y vaya, un poco también así decir, y si no lo recibo para tal fecha, pues se acepta como afirmativa ficta, ¿no? Bueno, y también recordar ahí que está también toda la implementación de las IFRS, y al mismo tiempo vamos a tener las reglas de reseguro, ¿no? Y que pueden ser integradas o manejarlas por separado, requisitos transitorios, implicaciones para el cambio, para el proceso de supervisión, eso también es aquí relevante, ¿no? Hernán comenta, ¿no? Nuestro mercado es complejo, sí, el de Costa Rica sí, porque tienes una entidad estatal que cubre el 70% del mercado, es mixta, opera en vida y no vida. Las otras son relativamente pequeñas y hay también algunas mixtas y las que operan en vida, mucho del negocio es de corto plazo. Sí, sí, y es un poco también conocer el mercado, ¿no? Por eso es primero la primera parte de la revisión del mercado, ¿no? Y tu esquema de regulación y supervisión, pues tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Vas a tener una gran empresa que es la dominante, pero también tiene que ser, y si está enfocada en riesgos, pues tiene que ser más o menos pareja también para las pequeñas, ¿no? Y considerando que tampoco vaya a ser un esquema donde sea tan complicado que la única que vaya a poder sobrevivir sea la grande, ¿no? O sea, sí tienes que reconocer que tampoco vayas a hacer un esquema regulatorio que impida la evolución del resto de las empresas, ¿no? Uno de los cambios más importantes cuando vas a hacer un cambio, ¿no? Y una de las cosas que no debes de hacer cuando eres un regulador es poner algo tan a la fuerza que de repente todas tus empresas queden sin capital, ¿no? O estén en problemas, ¿no? Por un cambio regulatorio. Eso es algo que de repente hay que considerar y por eso se vuelven
muy importante los KISES, ¿no? Los estudios de impacto cuantitativo, ¿no? Para evitar de que de repente vayas a caer en un error terrible donde tienes a muchas empresas en situación por falta de capital y porque fue un movimiento regulatorio, ¿no? También tienes que considerar eso, ¿no? Pero bueno, no sé, algún otro comentario, ¿no? Si no, nos vamos a la siguiente, que es otra de las que considero muy relevantes de esta presentación, ¿no? Que son posibles hitos cualitativos en el camino, ¿no? Entonces, aquí hay varios hitos, ¿no? Donde tienes, y básicamente vas avanzando, y aquí es donde también tiene que venir un poco de cambio por parte del supervisor, ¿no? Porque al tener un cierto esquema y un poco lo que terminas haciendo con estos hitos cualitativos en el camino es que le vas dando mayor libertad a las empresas, ¿no? Y entonces es un caminito donde era totalmente todo regulatorio, donde tenías un cierto checklist, ¿no? Y vas avanzando hacia donde le vas dando la propia supervisión y gestión a la propia empresa, ¿no? Entonces le vas dando una mayor libertad, ¿no? Cuando tienes la parte competitiva basada en riesgos, ¿no? Entonces, vas a tener como supervisor que ir cambiando, ¿no? Antes era muy fácil decir, oye, ¿cumple con estos puntos? Sí, sí, cumple. Y vas haciendo un listado y el supervisor lo va rellenando y va diciendo sí cumple, sí cumple, sí cumple, no cumplen, ¿no? Si no cumple, pues ahí viene la acción específica para que lo cumpla, ¿no? Pero eso cambia a de repente decir, oye, supervisor, ¿y este actuario sí cumple con las temas de fit and proper, ¿no? De idoneidad, ¿no? Y director ejecutivo de la empresa, sí es el idóneo para manejar la empresa de seguros, ¿no? Y ahí es donde ya se vuelve mucho más complicado como supervisor, ¿no? Cuando empiezas a irte más en un esquema más cualitativo, pero donde tienes, vaya, cosas más relevantes, pero más complicadas de evaluar, ¿no? Entonces, aquí en la parte cualitativa, pues bueno, hay que tener cuidado y también tiene que ir cambiando un poco el esquema del supervisor, que yo creo que es también relevante. Em, bueno, aquí está entonces la parte de regulación basada en riesgo y supervisión basada en riesgo, ¿no? Entonces, básicamente, esto es un poco lo que les platicaba, ¿no? O sea, cuando vas cambiando en este esquema hacia un capital basado en riesgos, pues también vas cambiando el esquema de regulatorio y de supervisión de un esquema de reglas y de puntos hacia un esquema de riesgos, ¿no? Y entonces vas cambiando de verificar checklists, ¿no? Hacia verificar procesos, ¿no? Y verificar las personas. Y entonces, pues ya tienes que leer los informes del auditor, los informes de los actuarios, tienes que ver cómo está, si hay un ORSA, ¿no? Leer el ORSA y ver realmente qué es lo que dice el ORSA, ¿no? Y entonces ya también tiene que cambiar aquí un poco el perfil del organismo supervisor, ¿no? También para cumplir con esta parte de la regulación basada en riesgo, ¿no? Entonces, es algo que también tiene que irse acompañando, ¿no? Siempre vamos a tener tanto, y aquí va a haber resistencias tanto de la industria como del propio organismo supervisor, de decir, bueno, pues es que a mí me gustaba más toda la parte, toda la parte de que todo sea igual, de seguir con el checklist, ¿no? Vaya, muchas veces vamos a tener algunos sistemas de calificación, ¿no? Para esta supervisión basada en riesgo, ¿no? Y esto va unido, ¿no? Con un capital basado en riesgo, ¿no? También tenemos que tener un esquema de supervisión basado en riesgo, ¿no? Y finalmente la escalera, ¿no? La escalera que teníamos aquí para la escala de intervención, ¿no? O sea, de repente empieza a bajar de cierto nivel el capital y cómo vamos a intervenir y cuáles van a ser las acciones como supervisor para intervenir en la empresa y evitar que llegue a algún problema, ¿no?
aquí nos vamos también a otras encuestas, ¿no? Que creo que van a ser importantes. La primera encuesta es que si el organismo supervisor tiene un sistema de calificación que produce una calificación de riesgo para cada compañía de seguros. Entonces, para ver aquí más o menos cómo está el perfil de la región. Ok, y en general, un poco por cómo van las respuestas, la mayoría sí lo tiene, ¿no? Aunque, aunque digamos, de los que sí lo tienen, la mitad señala, sí, sí lo tenemos, pero no tan bueno como me gustaría, ¿no? O sea, sí, finalmente siempre es algo que puede ir mejorando, ¿no? Un 30%, bueno, un 41% dice que sí lo tiene, 32% que le gustaría ir mejorando, y una cuarta parte, un 25-26%, que dice que no lo tienen, ¿no? Y, y pues bueno, vamos aquí a la segunda pregunta, ¿no? Que va a estar relacionado con la anterior, ¿no? Donde dice que si, perdón. Bueno, que, ¿no? Que si las inspecciones in situ se te realizan de la misma manera para todas las compañías de seguros, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Aquí van avanzando las respuestas. Todas realizan inspecciones in situ, lo cual es bastante bueno, ¿no? O sea, no hay nadie que diga que no realizan inspecciones in situ. Entonces, que sí son las mismas inspecciones in situ para todas las compañías, pues digamos que es el 40% y un 55%, bueno, digamos que como que está al mitad y mitad ya ahorita con los cambios, donde dice que sí realizan, son las mismas todas las inspecciones in situ, independientemente de la empresa, ¿no? Y no. Y esto se vuelve muy relevante, ¿no? En la escalera y en la parte de supervisión basada en riesgos y también de capital basado en riesgos, ¿no? O sea, un poco lo que quieres cuando tienes una supervisión basada en riesgos es, pues, dedicarle más tiempo a aquella empresa que sea más riesgosa, ¿no? Y para eso necesitas un esquema de intervención muy claro, ¿no? Y con base en eso, pues vas avanzando. Por ahí, creo que ya se nos unió Gerardo, ¿no? Lo vi por ahí, pero Sí, llegó Gerardo. sí, por ahí está, ¿no? Pero, bueno, es un poco aquí nada más tener el perfil de si vamos ligados o la importancia de estar ligado tanto un capital basado en riesgo con una supervisión basada en riesgo, ¿no? Y tiene que ir bien pegado esta idea, y es un poco que en los esquemas y cuando hagan sus planes de acción, contemplen que también tiene que haber un cambio, no solamente en la regulación por parte en la parte de capital, sino también tiene que haber un cambio en el perfil del organismo supervisor, ¿no? Que tiene que irse avanzando bajo ese esquema. ¿No? Y ya para finalizar, que nos quedan aquí pocos minutos, pero son varias preguntas que hay para debate que creo que vale la pena analizar y que nos dan aquí un poco de contexto de lo que hemos hablado, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es el riesgo más importante en el sector asegurador hoy en día? Y estas son preguntas abiertas, ¿no? Si lo quieren contestar vía el chat o vía voz, más que bienvenido. Fíjate, Aquí hay un comentario de Néstor, ¿no? Nada más que dice que las inspecciones in situ de Honduras se realizan con base al perfil de riesgo y a las preocupaciones del supervisor. yo leía, Pepe,
en los foros de discusión que cuando hablaban de cuál era el riesgo más importante del sector, muchos pusieron el tema de suscripción. Vi que alguien Sí. puso por ahí el tema del riesgo operativo. Yo Ajá. pondría sobre la mesa el ya discutidísimo y creciente riesgo cibernético, y el impacto. Entonces, no sé qué opinen ustedes. Esto es algo que, insisto, se discutió ahí en los foros o lo pusieron en algunos foros de discusión. ¿Qué opinan? Bueno, en general aquí en el chat sí están poniendo un poco lo que decían en lo mismo de los foros, ¿no? Que Ujú. mucho es el mayor riesgo de suscripción, ¿no? Por ahí alguien puso la parte de mercado, sobre todo ahorita de repente cuando tenemos volatilidad, pues surge de repente aquí el riesgo de mercado. Aquí alguien pone que es la parte de reaseguro, ¿no? Que también es relevante. Pero no sé, alguien más sobre la pregunta de Gerardo, no sé si alguien quisiera tomar el micrófono. Operacional, mercado, pone Néstor también. Ajá. Sí. Aquí es simpático, un poco, lo que yo he visto y ya ha sido ya un poco en la experiencia dentro de la industria, es que en los sistemas de riesgo está muy claro y muy bien evaluado todos los riesgos financieros, estilo mercado, liquidez, de crédito, ¿no? Pero de repente, y es extraño porque siendo aseguradoras, y porque lo tienen muy claro en cada una de las áreas que llevan la parte fuerte de la compañía, pero de repente se les olvida el riesgo de suscripción. O sea, sí es importante de repente tener hay un tercero que evalúe el riesgo de suscripción, que finalmente es el primer riesgo de la actividad aseguradora. Y yo ahí también lo que diría es que finalmente el perfil de riesgos de cada compañía es distinto. O sea, tenemos que ver, como bien lo dicen los principios, la naturaleza, escala y características de las operaciones que realiza cada compañía para ver qué tan vulnerable puede estar a los diferentes tipos de riesgo. Puede haber dos compañías del mismo tamaño que tienen o enfrentan riesgos totalmente distintos, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto justamente de la supervisión basada en riesgos es esa identificación de los riesgos a los que están o pueden estar expuestas las compañías, atendiendo a las características específicas de cada una, ¿no? Sí, si tienes una compañía de vida que es pura vida a corto plazo versus una compañía de vida puro de largo plazo, aunque sean del mismo tamaño, sus riesgos son totalmente distintos y el esquema de Aquí, supervisión tiene que ser totalmente distinto. así es. Yo si está de acuerdo, Pep, pasaría a la siguiente pregunta que ya está Per- aquí. Dice Perfecto. que si un actuario hace una recomendación en un informe a una compañía de seguros, ¿qué se debe hacer? ¿Ustedes qué opinan? Más que la mayoría de aquí son actuarios, así que. Señores actuarios, actuarias, ¿qué debemos de hacer cuando un actuario hace una recomendación en un informe? Fonseca, ¿qué crees? Creo que Fresia levantó la mano. Fresia, adelante, por favor. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, en relación a la segunda consulta, considero de que como supervisores es un buen referente, ¿no? Bueno, particularmente lo estoy enfocando al sistema peruano en el que se pide que el funcionario titular de la función actuarial realice un informe anual, por lo menos en esta evaluación, ¿no? De que si los riesgos técnicos están siendo adecuadamente gestionados, las políticas. Entonces, de identificar una señal de alerta, esperaría que a su vez se establezca una medida correctiva y que en todo caso la compañía lo tome, vea algún lineamiento, una acción, ¿no? Y esto yo verlo ejecutado tal vez a través de una inspección in situ, por ejemplo, ¿no? En el que uno establece entrevistas o en todo caso cuestionas cómo se ha hecho cómo se ha establecido la medida correctiva a partir de la recomendación del actuario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que debería
ante un señalamiento por parte del actuario, debemos nosotros como regulador primero entender muy bien la observación, entender el alcance de la misma y ver si al interior de la empresa y como parte del gobierno corporativo ya se echaron a andar acciones para adoptar mejoras o atender esa observación, y si no, como regulador, si así se considera procedente, requerirlas, ¿no? Si es una necesidad, investigarlas, indagarlas y en su caso pedir un plan de acción para la corrección o atención de las observaciones señaladas, ¿no? Más si estas pueden ser relevantes en términos de la adecuada atención de riesgos y de la solvencia de la compañía, ¿no? Que sería algo relevante. Si estás de acuerdo, Pepe, leemos Adelante. La 3. Veo el comentario de Lorena que va en el mismo sentido, que dice analizarla dentro del área y otras áreas involucradas y presentar un informe, ¿no? La 3 dice, ¿cuál sería un ejemplo de una situación en la que se pensara que un actuario designado podría dejar de ser apto o apropiado? ¿En qué casos podría suponerse que el actuario, ojo, no es que no sea de origen ni nada, sino que deja de ser apto y apropiado? ¿Qué opinan? ¿Cuándo consideran que deja de ser apto o apropiado? ¿En qué supuestos? Natalia. Natalia. Hola, buenos días. Cuando nosotros como supervisores pues, ¿no? vamos a una auditoría y realizamos la inspección y determinamos diferencias, como por ejemplo en el cálculo de las reservas, y estas no fueron detectadas por el actuario. ¿Ya? Encontramos inconsistencias de este tipo, o en temas de requerimientos de capital, ¿ya? O cuando los informes demuestran otra cosa que no dicen pues, los números, pues, ¿no? Entonces, allí como organismo de control, en el caso de que tengamos esta potestad de poder calificarlos, tendríamos que hacer una evaluación y retirarles la calificación, de ser el caso, pues, ¿no? Porque no, o sea, los actuarios son un apoyo para nosotros como organismo de control dentro de las compañías, y sus informes son un insumo para nosotros, para nuestros controles de supervisión. Son temas o sea, son Claro. data para nosotros ver más o menos por dónde va la compañía y poder establecer prioridades entre aquellas que sí necesitan estar en o sea, como que ir de entrada con una compañía más que con otras, pues, ¿no? Que vemos que están, o sea, que sí siguen las reglas, que están bien, pues, ¿no? Unas compañías más que otras necesitan un poco más de monitoreo, ¿ya? Así lo veo yo. No, totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que en todo, un actuario tiene funciones asignadas. El responsable de la función actuarial debe de cumplir con ciertas funciones, debe de informar periódicamente al consejo, debe además de cumplir con requisitos de idoneidad y evitar temas de conflicto de interés, que es algo que están señalando mucho en el chat. Y yo te diría, cuando un actuario enfrenta una situación donde se materializa un conflicto de interés, cuando sus informes no reflejan adecuadamente los aspectos que deben de señalar, cuando deja de cumplir con las funciones básicas, que es dictaminar, o más que dictaminar, emitir una opinión sobre la idoneidad del programa de reaseguro, sobre la naturaleza y suficiencia de las reservas técnicas, y no lo hace y se detecta que no está cumpliendo con esas funciones. Esto debe de ser un motivo para que el regulador pueda tomar acciones. Y aquí se vendría la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de acciones consideran ustedes que puede tomar el regulador? O más bien, en el ámbito Pueden tomar. puede tomar. ¿Qué tipo de acciones puede tomar el organismo regulador en sus países? ¿Qué podría hacer ante un actuario que no está considerado como una persona idónea para la función actuarial? Gerardo.
Ya llegamos al límite. Ya llegamos al límite. Si quieres solamente responder rápidamente la última pregunta, solo para que no Gracias. quedemos en eso. No, un poco, por ejemplo, en el caso de México sí se puede remover en un momento dado a un funcionario que no cumple con las características. Uno pensaría que la propia institución, en México, el esquema de solvencia obliga a que el Consejo implemente mecanismos para verificar periódicamente la idoneidad de las personas y que éstas cumplen con lo que deben de cumplir. Y por qué no, si se detecta que no está cumpliendo con las funciones, el regulador podría, además de ordenar un cambio, podría también sancionar o ejercer otro tipo de medidas regulatorias. Lo ideal sería que el mismo mecanismo de gobierno corporativo permitiera que las otras líneas de defensa detectaran este tipo de circunstancias, ¿no? Incluso lo ideal sería que fuera, como dices, Gerardo, el propio consejo el que lo removiera en todo caso, más que el supervisor. Así Porque es. Bueno, quisiera agradecer muchísimo a Pepe por la excelente presentación y a Gerardo por sus aportes Gracias. muy importantes. Los felicito. Y ahora pasamos a la presentación de los planes de acción. Sin Venga. embargo, antes de iniciar la presentación de los planes de acción, me complace dar la bienvenida a Mathieu Langelier, director ejecutivo de la Asociación Actuaria Internacional, la IAA, que se une a nosotros hoy para saludarnos. Sea muy bienvenido, Mathieu. Muchas gracias a todos. Hola a todos de Canadá, donde hace frío y mucha nieve. Ahora puedes ver que todo el blanco acá es nieve. Mi nombre es Mathieu Langelier. Soy el director ejecutivo de la IA, la International Actuarial Association, y estoy muy feliz de estar aquí hoy. Perdóname si leo mis notas, es que aprendí mi español hace muchos años y ahora es muy malo. Como habrás notado, como habrás notado, soy francófono, ¿ok? Entonces, por eso mi acento. Quiero agradecerles su participación en este importante proyecto. Escuchamos que los reguladores están muy interesados en tener una mejor comprensión de cómo los actuarios pueden ayudarlos futuro para ayudar aún más. Si tiene comentarios para nosotros, por favor, comuníquese conmigo o con Norma o Pepe o los otros. Y finalmente estaré en persona en la próxima reunión de la IAS en Croacia en junio. Así que si me ven ahí, vengan a saludarme. Y al final, que disfrute de su sesión y gracias de nuevo por su participación en esta emocionante iniciativa para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mathieu, por sus palabras. Y ahora paso la palabra a Jeff Blecker, quien coordinará la presentación.